Hay personas que aman a Dios, pero están cansadas de seguir siendo fuertes. Oran, van a la iglesia, sonríen, contestan estoy bien, pero por dentro están peleando una batalla que nadie ve. Y lo más difícil no siempre es el problema. A veces lo más difícil es preguntarte, Dios, ¿dónde estás tú en medio de esto? Porque una cosa es creer cuando todo va bien. Y otra muy distinta es seguir creyendo cuando tienes miedo. Hoy vamos a hablar de ansiedad, de cansancio, de oración, de silencio y de esos momentos donde la fe no corre, solo camina. A veces lo más difícil no es el problema, es preguntarte dónde está Dios en medio del problema. Bienvenidos a Fe y Café Podcast, un espacio en donde conversamos sobre fe, sobre vida real, sobre diferentes procesos, heridas, propósitos y sobre todo de cómo Dios sigue obrando cuando no entendemos nada. Bienvenido, José. Bienvenida, Silvina, bienvenidos a todos a este espacio donde nos presentamos con nuestro café. Dinos en los comentarios qué estás tomándote tú hoy, si es un café, si es un té, si es un refresco. Depende de la hora a la que nos estés viendo, ¿no? Hoy venimos con un programa muy bueno, cargado de emoción, creo yo, y cargado sobre todo de la palabra de Dios. Y hoy no venimos con simple teoría. Hoy venimos desde algo que nos marcó profundamente. Hay un cansancio que no se nota en la cara, ¿verdad? Así es. Tú puedes maquillarte, puedes vestirte bien, Así puedes es. ir al trabajo, puedes servir en la iglesia cada semana, Uh-huh. puedes decir amén a todo en lo que estás de acuerdo, pero por dentro puedes sentirte agotado. Así es, ¿no? Y muchas veces en ambientes cristianos cuesta reconocer eso, ¿no? Porque parece que es un símbolo o un signo de debilidad, ¿no? Es como si decir estoy cansado fuera falta de fe. Así es como si el cristiano siempre tuviese que estar bien. Así es. Siempre tienes que ser fuerte, siempre tienes que ser positivo, siempre tienes que tener una frase bíblica preparada. Pero a veces uno ni siquiera tiene esa frase preparada. Tiene sueño, tiene ansiedad, tiene ganas de llorar. Y café. Mucho café. Estar cansado no significa que has dejado de creer. Tener miedo no significa que Dios te ha soltado la mano. Llorar no significa que tu fe fracasó. Hay personas que no dejaron de amar a Dios en ningún momento. Simplemente se cansaron de sufrir en silencio. Estar cansado no significa que dejaste de creer. A veces la fe también llora. Nosotros vivimos un momento así, ¿verdad? Que creo que no vamos a olvidar nunca. Así Y lo que aprendimos en ese proceso creo que es lo que más cambió nuestra forma de entender la fe. Nuestra pequeña Ruth enfermó. La verdad es que no quiero contarlo como una historia bonita porque no lo fue. Fue un momento muy duro, fue un momento muy angustioso. Fue de esos momentos en donde una madre mira a su pequeña hija que no tenía todavía 2 años y dice, Señor, yo no puedo controlar esto. Pues sí, fue un proceso duro, ¿no? Ruth estaba ingresada, ¿no? Llevaba varios días, ¿no? Con un proceso de diarrea, de gastroenteritis y que no mejoraba, ¿no? Y que cada vez la veíamos más débil, ¿no? Cada vez la veíamos más cansada, tan pequeñita. Recuerdo verla en esa cama de hospital tan grande, ¿no? Y ella tan pequeñita allí en medio, ¿no? Y es que pasaban las horas, ¿no? Esperábamos mejoría, ¿no? Y esa mejoría, pues, no llegaba, ¿no? O al menos no llegaba como nosotros queríamos, ¿no? José, hay una imagen que tengo grabada en mi mente y no se me olvida. Y es estar allí en el hospital. Recuerdo que estuvo 7 días ingresada y yo estuve 7 días ingresada con ella. Así es. Y miraba tan pequeñita, una cara tan chiquitita. Y yo intentando ser fuerte, pero por dentro estaba destrozada. Y es que cuando eres madre, cuando eres padre, el dolor de un hijo toca una parte del alma que yo creo que no sabes que existe hasta ese momento, ¿no? Yo recuerdo pensar, he hablado tanto de ti, Señor, he predicado tanto de ti, he animado tanto a otros y ahora soy yo el que necesito vivir ese ánimo, ¿no? Esa fe, ¿no? Fuerte que sirve de ancla en medio del sufrimiento y de la tormenta, ¿no? Al final es muy fácil, muy sencillo muchas veces aconsejar a otros
¿verdad? Sobre una tormenta que tú no estás viviendo. Así es. Y otra muy diferente es estar tú dentro de esa tormenta. Y es curioso porque la batalla más dura muchas veces no está fuera en lo que está ocurriendo, ¿no? Está dentro de nuestra mente, ¿no? Porque se nos cuelan miedos, ¿no? Se nos cuelan los ¿y si?, ¿no? O ¿por qué no he hecho tal cosa?, ¿no? Empiezas a cuestionarte lo que no has hecho, lo que puede suceder, ¿no? Incluso no vives tanto en el plano de la realidad como en el qué podrá pasar, ¿no? Y esto nos pasa a todos. Es una batalla puramente mental muchas veces, ¿no? Sí, y el miedo empieza a hablar en tu mente. ¿Y si empeora? ¿Y si no mejora? ¿Y si algo sale mal? ¿Y si Dios no me responde? Y tú sabes que Dios es bueno, pero tu cabeza no calla. Y es que puedes amar a Dios y aún así tener pensamientos de miedo. Puedes confiar en Dios y aún así necesitar que Él sostenga en esos momentos tu mente, ¿no? Algo que me fascina de la palabra de Dios es que no maquilla el dolor humano. Presenta a la gente rota, la presenta con miedo, a la gente cansada, gente que ora, gente que duda en los procesos, ¿no? Esto me recuerda a Elías, José. Así es. Él venía de ver el poder de Dios de una forma absolutamente impresionante. Y poco después seguimos leyendo y está debajo de un árbol diciendo: basta ya, Señor. ¿Te suena a ti eso de algo en tu vida? Claro que me suena, ¿no? Muchas veces pensamos, si Dios me usó, no debería sentirme así. Si tengo fe, no debería estar tan cansado. Pero fíjate en lo que hace Dios. Él no se acerca a Elías con una bronca. Primero le da descanso, luego comida y luego vuelve a tratar con su corazón, ¿no? Es decir, Dios trata contigo y te restaura primero a ti, a tu situación, ¿no? A lo que tú necesitas, ¿no? Qué importante es leer esto en la palabra de Dios, ¿no? Pero también vivirlo, ¿no? Porque muchas veces Dios necesita que pasemos por diferentes procesos para que esa palabra de Dios se impregne en nuestra vida a través de la experiencia. Y si no pasamos por esos procesos donde se fortalece nuestra fe, donde sentimos que dependemos tanto de la provisión de Dios, ¿no? Que dependemos tanto de Él, ¿no? Sería imposible crecer espiritualmente como Él demanda de nosotros, ¿no? Como Él necesita de nosotros, ¿no? El propio Jesús no tuvo que atravesar muchos procesos duros, ¿no? Podríamos hablar de muchos procesos duros de los que tuvo que atravesar, ¿no? Le llevaron hasta la muerte y la muerte de cruz, ¿no? Pero si no pasas por esos procesos, ¿no? Él fue nuestro ejemplo, Él fue nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida, ¿no? Así es. Si no pasas por estos procesos, ¿no? Es imposible, ¿no? Que se impregne en ti esa palabra de vida, ¿no? Que se impregne en ti esa fe madura, ¿no? Que se impregne en ti eso que te hace responder como Dios quiere ante cualquier situación, ¿no? que viene en la vida, ¿no? Correcto, me gusta eso que estás diciendo porque partes al final, en el caso de Elías, del descanso. Y a veces creo que lo más espiritual que podemos hacer antes de hacer nada, antes de hacer cualquier otra cosa, es descansar. Y creo que eso lo hemos vivido hace poco. Yo llegué anoche muy cansada, ¿verdad? Así es. Y antes de cenar, ¿qué te dije? Necesito descansar, ¿no? Me fui a dormir y descansé para hoy poder empezar un día nuevo, ¿verdad? Así es, ¿no? Es precioso esto que estamos diciendo, ¿no? Porque a veces lo más espiritual que puedes hacer es descansar, ¿no? Y en medio de todo eso hubo un momento que nos cambió la postura por completo en nuestra situación con nuestra pequeña Ruth, ¿no? Y fue algo que Silvina sintió en el hospital, ¿no? Y que todavía hoy nos cuesta explicar, ¿no? Yo recuerdo que iba en el coche hablando con ella por teléfono, acababa de salir del hospital, ¿no? Iba a recoger a nuestro hijo David, ¿no? A nuestro hijo mayor, ¿no? Y en una llamada con ella por teléfono, ¿no? Ocurrió algo que yo creo que fue el propio Dios, ¿no? Hablándonos, ¿no? Cuéntalo tú mejor, ¿no? Es cierto que hubo un momento en el hospital en donde sentí algo muy fuerte y sé que vino de parte de Dios. No fue una voz audible, no fue algo extraño, no fue algo que parece, no sé, de otro mundo. No, simplemente necesitaba tener mi cabeza en otra cosa que no fuese pensar. Y estaba mirando mi móvil, digo, redes sociales, eso no me hace pensar en nada, eso es simplemente perder el tiempo, ¿verdad? Y leí algo que dije, wow, eso estaba para mí, ¿verdad? Tenía que leerlo yo. Y decía, esto no es para que llores,
esto es para que ores. Así es. Y entonces sentí que Dios me decía, esto no es para que te desesperes más. Dice, ya ha llegado Al límite, el ¿no? tope, ¿no? Es para que sigas buscando de Dios, o quizá para que empieces a buscar de Dios. Así es, ¿no? Y esa frase nos cambió la postura, ¿no? Porque hasta ese momento había oración, pero también teníamos mucho miedo, ¿no? Y no es que el miedo no desapareciera mágicamente, pero empezó a cambiar el centro, ¿no? Empezamos a sentir que teníamos que rendirnos más a la voluntad de Dios, ¿no? Empezamos a preguntarnos más que por qué esa situación o por qué ese plan de Dios, ¿no? ¿Qué quería Dios que aprendiéramos en este proceso, ¿no? ¿Qué necesitaba que maduráramos en este proceso, ¿no? Y empezamos a poner nuestra confianza en Él más allá de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y eso yo creo que nos cambió la perspectiva, ¿no? Porque empezamos a orar no desde el querer cambiar la situación, ¿no? Empezamos a orar desde el entender y confiar en lo que estaba pasando más allá de lo que nosotros podíamos ver, ¿no? Y confiar que los planes de Dios son mucho más grandes, mucho más anchos y mucho más profundos de lo que nosotros podíamos ver, ¿no? La realidad es que dejamos de mirar solamente el problema que teníamos delante y empezamos a mirar más a Dios. La situación no estaba resuelta en absoluto, seguíamos en el mismo punto. De hecho, estuvimos en el mismo punto prácticamente 6 de los 7 días. Y no se me puede olvidar que antes del ingreso estuvimos 3 semanas antes que estuvimos así en casa. Ruth no estaba bien, pero algo empezó a ser sanado dentro de nosotros primero. Y esto que estás diciendo me recuerda a una frase de Marcel Proust, ¿no? Que dice, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia, ¿no? Sí. Y qué importante es cambiar la perspectiva con la que enfocamos las cosas que vamos viviendo, ¿no? Y es que si solo llamamos fidelidad de Dios a un final feliz, nos perdemos su presencia en medio de los procesos. A veces Dios no cambia primero la situación, a veces primero te sostiene a ti dentro de ella. Y para eso, primero cambió nuestra oración en ese momento. Y no era una oración rápida. La típica oración express, que podíamos llamarla, ¿verdad? Señor, bendice este día, amén, ¿no? En 4 segundos. A veces ni siquiera terminamos de decir amén y ya estamos mirando el móvil. ¿Quién me habrá llamado? Oye, ¿quién te va a llamar a ti en 4 segundos? Pero allí la oración ya no era costumbre, se convirtió en dependencia. Ahora nuestra oración sonaba algo así. Señor, te necesitamos. Sosténnos. Señor, toca a nuestra pequeña niña. Danos paz. Y es que hay procesos que te enseñan a orar de una forma diferente, a depender de Dios de una forma diferente y que la comodidad, como hablábamos antes, nunca podría enseñarte, ¿no? Recuerdo un salmo que me parece que es muy actual, ¿no? El Salmo 73. Asaf era un hombre de Dios, pero estaba confundido. Mira la vida y dice, los malos prosperan y yo que intento seguir a Dios estoy sufriendo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos podido pensar como Asaf, ¿no? Y llega a decir, casi se deslizaron mis pies, es decir, casi me caigo, casi no aguanto, casi lo suelto todo. Y quizá alguien que está viendo esto y se siente así, no quiere apartarse de Dios, pero está cansado. Hay momentos donde uno pierde la fe, no por rebeldía, sino por mero cansancio. Y Asaf no encontró claridad mirando la supuesta injusticia. La encontró cuando entró en la presencia de Dios. A veces no estás perdiendo la fe. Estás cansado de sostener tanto dolor. A veces duele orar y no ver respuestas inmediatas. Y alguien te dice, tranquilo, Dios tiene el control. Oye, y es verdad, pero por dentro estás diciendo, ya, pero me duele. Y es que la fe madura no niega el dolor. La fe madura aprende a llevar el dolor delante de Dios. Habacuc lo dice de una forma brutal. Aunque la higuera no florezca, aunque no vea fruto, aunque no entienda, aunque siga doliendo, yo voy a seguir confiando. La fe madura no niega el dolor. Aprende a llevar el dolor delante de Dios. Dicho esto, no quiero que los que nos están viendo o nos están oyendo se queden sin el final de nuestra historia. Poco a poco, Ruth empezó a mejorar. La verdad es que no sé cómo explicarlo, pero había una gratitud tan profunda, tan absoluta, que yo creo que en ese momento nos
estábamos empezando a olvidar o dejar atrás todo eso que habíamos vivido. Así es, ¿no? Y es que cuando has tenido tanto miedo de perder la paz, ¿no? Cuando has estado orando desde el agotamiento, cada pequeña mejoría se convierte en un regalo, ¿no? Hoy, después de casi 2 años de eso, podemos decir que Dios fue fiel. Pero queremos decir algo importante. Dios no fue fiel cuando Ruth mejoró. Dios ya estaba siendo fiel mientras nosotros llorábamos. Dios no fue fiel cuando llegó la respuesta. Dios ya era fiel mientras estábamos pasando mal el proceso. Porque Dios necesita que atravesemos, como decíamos antes, estos procesos para nuestro crecimiento personal, para nuestro crecimiento espiritual, para dar vida a sus promesas y a su palabra, ¿no? Y es que en este proceso entendimos algo que no habíamos entendido antes, que Dios nos había estado viendo todo el tiempo, no solo al final, también en los momentos más oscuros, cuando no había respuesta, cuando el silencio dolía. Eso que estás diciendo me recuerda a una historia bíblica. Creo que lo refleja de una manera ideal. Me toca muchísimo esa forma y es una mujer llamada Agar. Para quien quiera leer, la verdad, lo encontramos en Génesis 16-17. Estaba en el desierto, estaba sola, estaba herida, no tenía fuerzas. Y Dios la ve, Dios ve su sufrimiento, Dios ve su soledad. Y ella lo llama el Dios que me ve. Quizá hoy nadie sabe por lo que tú estás pasando, nadie sabe lo que tú lloraste, nadie sabe la ansiedad que tú estás cargando. El Roí en hebreo, ¿no? El Dios que me ve, ¿no? Dios ve lo que otros no ven. Dios escucha lo que no sabes explicar, ¿no? Y esto me recuerda a unos versículos que a mí me encantan, ¿no? Que los podéis encontrar en Efesios 3, 17 al 18, ¿no? Dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él, ¿no? Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Qué importante es tener fe en medio de los procesos, que vayamos entendiendo y comprendiendo lo grande, lo largo, lo ancho, lo pleno que es el amor de Dios, ¿no? Aún sabiendo que nunca vamos a poder comprenderlo todo, ¿no? Que lo que nos ocurre en nuestro día a día nunca va a responder a una lógica humana, ¿no? Que no vamos a ser capaces de entenderlo todo. Por eso debemos de pedir que Dios nos sostenga en medio de los procesos y no tratar de entenderlo todo, de comprenderlo todo, ¿no? Sino de aprender lo que Él necesita que aprendamos en medio de ello. Y también en medio de nuestros silencios, porque no podemos olvidar que Dios entiende y comprende lo que estamos diciendo incluso cuando callamos, cuando no lo expresamos con palabras. Así es, ¿no? Entonces, de forma muy práctica, podríamos preguntarnos, ¿cómo seguimos creyendo cuando siento que todo está saliendo mal, ¿no? Pues te vamos a dejar algunos pasos, ¿no? Primero, deja de fingir delante de Dios. No tienes que orar bonito, tienes que orar sincero, con honestidad, ponerte delante de Dios como estás, como eres, ¿no? Dios no necesita tu versión editada. Esto lo puedo llevar a la historia nuestra que acabamos de contar. Digo historia, pero es una historia real. Así es. En el hospital dejé de intentar parecer fuerte. Empecé a decirle exactamente cómo yo me sentía. Así es. Y eso fue lo que hizo que algo comenzase a cambiar en mí. Lo segundo, no pelees solo. El aislamiento hace que el dolor hable más fuerte, ¿no? Busca tu comunidad, busca oración, pide oración, ¿no? Es muy importante que no dejes que tu mente se confunda en medio de este proceso, ¿no? Nosotros tuvimos personas que oraron día y noche por Así Ruth. es. Y creo que es una costumbre que nosotros tenemos. Y es que cuando tenemos un motivo de oración, sea por un problema, por un proceso o también por algo bueno, acudimos a nuestra iglesia. Así es. Enseguida un mensajito en nuestro grupo de WhatsApp
y tenemos a un montón de amigos, de familia, de personas que nos apoyan, y eso hizo que no llevemos ese proceso solo, que no lo vivamos solo, y eso marcó una diferencia enorme. Así es, y es que el poder de la oración es real. Tercero, recuerda lo que Dios ya hizo. La memoria espiritual es medicina para los días oscuros. Recuérdale a tu alma, Dios ya me sostuvo antes. Cuarto, descansa sin culpa. No eres una máquina espiritual. Hubo momentos en el hospital en donde lo único que pudimos hacer fue dormir, fue descansar. Yo recuerdo que Ruth dormía y yo decía, me duermo con Ruth porque lo necesito. Y eso también era necesario en ese momento. Cuidar de nosotros mismos no era egoísmo, era algo que nos permitía seguir orando al día siguiente, seguir cuidando de Ruth al día siguiente. Así es, ¿no? Incluso Jesús se apartaba a orar, pero también se apartaba a descansar. Si Él lo necesitaba, tú y nosotros también lo necesitamos. Quinto, sigue caminando, aunque sea lento. La fe no siempre avanza cantando, a veces avanza llorando. A veces avanza temblando, a veces lo hace solamente con una oración. Señor, sosténme. Y hay algo que descubrimos en medio de todo este proceso, algo que todavía estamos aprendiendo. El cansancio espiritual muchas veces viene de intentar sostener cargas que nunca debimos llevar solos, de creer que la fe es un esfuerzo individual, de confundir rendirse con descansar. Creo, José, que justamente de eso es de lo que queremos hablar en el próximo episodio, de qué pasa cuando tú intentas sostener todo solo y con tus propias fuerzas y llega un momento en el que es que no puedes más. Así es, ¿no? No te lo pierdas, ¿no? Y llegamos a una de nuestras sesiones favoritas, peli, canción o libro. Y hoy traemos una película muy bonita de Pixar que se llama Soul. Una película que habla sin sermones de propósito, presencia y lo que hace que la vida valga la pena. Perfecta para quien esté en un momento de preguntarse ¿para qué? La escena del momento presente es uno de los mejores minutos del cine sobre la gratitud que existen. Te animo a buscarla en medio de esta película. Si este episodio habló a tu corazón, compártelo con alguien que necesita esperanza a día de hoy. Y cuéntanos en los comentarios debajo qué frase necesitabas escuchar. Nos ayuda mucho leerte y también queremos orar por ti y por tu situación. Si hoy estás cansado, no queremos darte una frase bonita. Queremos recordarte una verdad muy grande. Dios no te ha abandonado. Quizás no entiendes el proceso. Quizás estás esperando una respuesta. Quizás estás pasando noches difíciles. Pero Dios te ve. Dios te sostiene. Dios no se asusta de tus lágrimas. Y aunque hoy tu fe no tenga fuerzas para correr, puede caminar. Porque la fe también puede caminar cuando está cansado. Nos gustaría poner todo esto hablado delante de Dios. Si hay alguien escuchando esto ahora mismo que está muy cansado, yo no sé quién es, pero seguro que nuestro Señor sí sabe quién es. Quizás lleve meses cargando con algo que no puede contar. Quizás está pidiéndole a Dios y siente que no es escuchado. Quizás tiene miedo. Quizás está mirando a alguien que ama y lo está viendo sufrir y no puede hacer nada. Nosotros lo vivimos y sabemos lo que se siente cuando el cansancio y el silencio de Dios duele. Pedimos a nuestro Señor que haga lo que Él solo sabe hacer. No le pido que deje de sentir, le pido que sepa que no estás solo, que tú estás ahí en ese hospital, en esa habitación, en esos momentos en donde parece que no hay salida. Abrázale, sostén su mente, trae paz donde ahora solamente hay ruido. Y si hoy tu fe está tan cansada que no puede ni hablar, que este silencio también sea una oración, porque nuestro Señor entiende los silencios. Esperamos que este episodio haya sido de bendición para ti. Nos vemos con un café en esta mesa la próxima semana, si Dios quiere, para seguir compartiendo fe y vida. Pero
José, no nos podemos olvidar, porque ya a mí se me estaba olvidando, de nuestro hashtag. ¿Y qué tienes pensado? Pues esta vez ha sido difícil, porque hemos tocado muchos temas, pero creo que el central ha sido el cansancio y creo que puede quedarse como cansado, pero con Dios. Así es, ¿no? No quiero irme hoy. Normalmente no lo solemos hacer, ¿verdad? No solemos dedicar nuestros programas, ¿no? Lo cual no ¿No significa, puedo? lo cual no significa que muchas veces cuando en la búsqueda de un tema, ¿no? que también es un proceso de oración y demás, ¿no? Pues no se nos vengan determinadas situaciones de determinadas personas a la mente, ¿no? Sí, pero hoy quiero dedicarlo porque hemos hablado mucho del tema de hospital, ¿verdad? Sí. De procesos, de enfermedad. De cansancio, ¿no? De cansancio, porque hablábamos de que nuestra historia real duró prácticamente un mes. Sí. La parte dura, porque vemos que después de 2 años sigue estando presente, ¿verdad? Pero tengo es que no puedo. Bueno, tenemos una persona que queremos muchísimo, ¿no? Que la tenemos además, por desgracia no la tenemos lo cerca que nos gustaría, ¿no? Que es Liliana, ¿no? Que es la madrina de Silvina, ¿no? Que la tenemos en Madrid, que la queremos muchísimo, ¿no? Y que bueno, que está atravesando un proceso largo, ¿no? de enfermedad, ¿no? De enfermedad que pues la mantiene vinculada pues con frecuencia a tratamiento, la mantiene vinculada con frecuencia a presencia en el hospital, ¿no? Y pues que en estos procesos tan largos, ¿no? Pues viene el cansancio, vienen las dudas, ¿no? Y bueno, pues queremos también ponerla delante de Dios. No sé si tú eres capaz de... No. Bueno, pues decirte que te queremos muchísimo, Liliana, y que te mandamos todas las fuerzas. Sabes que estamos orando con fuerza también por ti, por esta situación, ¿no? Y que, bueno, muchas veces ocurren cosas que no logramos entender en la lógica humana, ¿no? Pero que los planes de Dios siempre son perfectos, que confiemos en eso, ¿no? Que al final Dios tiene unos planes maravillosos para cada uno de nosotros, ¿no? Y siempre nos hace atravesar por sendas estrechas a veces, por sendas montañosas a veces, pero siempre para bien, ¿no? Y que confiemos en eso y que no perdamos la fe, ¿no? La fe en una recuperación completa o la fe en lo que Dios tenga para cada uno de nosotros, ¿no? Pero sobre todo anclado no a entender el plan y a validar el plan, sino a confiar en el Dios del plan, ¿no? Entonces, bueno, que este capítulo también te ayude, te sostenga también y que sepas que siempre te llevamos en nuestro corazón y en nuestra oración también. Y ya con esto nos despedimos hasta la próxima semana en esta mesa en Fe y Café Podcast. Esperamos que este capítulo te sirva y pueda ser de bendición para tu vida. Nos vemos la próxima semana. Chao.